Capítulo 4. El horror en los ojos. No puede ser normal la mente de alguien que, como yo, conociendo los horrores de la montaña Tempestad, buscara solo al miedo que acechaba ahí. Que dos de las encarnaciones del miedo fueron destruidas, creaba solo la menor garantía de seguridad mental y física en ese aqueronte del diabolismo multiforme. Sin embargo, seguí mi misión con mayor ímpetu, mientras los eventos y las revelaciones se volvían más monstruosos. 2 días después de mi terrorífico viaje a través de la cripta donde vi los ojos y la garra, experimenté virtuales convulsiones de miedo. Pero ese miedo estaba mezclado con grotesca y seductora fascinación, y era casi una sensación placentera. A veces, en los últimos estertortes de una pesadilla, cuando poderes invisibles me arremolinaban sobre los techos de extrañas ciudades muertas hacia el sonriente abismo de Nice, es un alivio e incluso un placer chillar salvajemente y aventarse por propia voluntad uno mismo con el remolino horripilante de sueños de perdición hacia cualquier golfo sin fondo. Así fue con la lúcida pesadilla de la montaña Tempestad. El descubrimiento de 2 monstruos que habían acechado el lugar me dio, por último, un loco deseo por sumergirme en la misma tierra de la región maldita y con mis manos desnudas sacar del suelo al miedo que acechaba cada pulgada del suelo venenoso. Tan pronto como pude, visité la tumba de Jean Martense y escarbé, en vano, donde había escarbado antes. Algún derrumbe extensivo había acabado con el pasaje subterráneo, y la lluvia llevó tanta tierra a la excavación que no pude notar hasta dónde había escarbado el día anterior. Igualmente hice un viaje a la distante aldea donde la criatura de muerte había sido quemada, y fue poco lo que recibí a cambio de mi molestia. En las cenizas de la funesta cabaña encontré muchos huesos, pero ninguno parecía ser de un monstruo. Los ocupantes dijeron que la criatura había tenido una sola víctima, pero los juzgué imprecisos, pues junto a una calavera humana completa había otro fragmento de hueso que había pertenecido, con certeza, a otra calavera humana. Aunque vieron la rápida caída del monstruo, nadie podía decir cómo se veía la criatura. Aquellos que la vieron por un instante la llamaron simplemente un diablo. Al examinar el gran árbol donde había acechado, no pude discernir marcas distintivas. Traté de encontrar un rastro que fuera hacia el bosque, pero no pude soportar la vista de esos troncos mórbidamente grandes o de las vastas raíces como serpientes que se torcían malévolamente antes de hundirse en la tierra. Mi siguiente parada fue para volver a examinar con cuidado microscópico la aldea desierta donde con más frecuencia había ido la muerte y donde Arthur Monroe vio algo que no vivió para describir. Aunque mis anteriores e infructuosas expediciones habían sido minuciosas, ahora tenía datos que comprobar, pues mi horrible viaje a rastras por la tumba me convenció de que, por lo menos, en una de las fases de la criatura se había desplazado de forma subterránea. Esta vez, el 14 de noviembre, mi misión se concentró casi por completo en las cuestas de la montaña Cono y la colina Maple, desde donde se podía ver la desgraciada aldea. Puse particular atención en la tierra suelta donde había ocurrido el deslave de la colina Maple. No descubrí nada la tarde de mi búsqueda, y el atardecer llegó mientras me paraba sobre la colina. Maple, viendo abajo hacia la aldea y a través del valle hasta la montaña Tempestad, hubo una hermosa puesta de sol, y en ese momento la montaña se levantó, casi completa y emanando una corriente plateada sobre las planas y distintas laderas, así como sobre los curiosos montículos bajos que se levantaban aquí y allá. Era una pacífica escena arcadia, pero, sabiendo lo que ocultaba, la odié. Odié la luna burlona, la hipócrita planicie, la podrida montaña y los siniestros montículos. Todo me parecía corrupto por un contagio despreciable e inspirado por una insana alianza con distorsionados poderes ocultos. Mientras miraba abstraído el panorama iluminado por la luna, mis ojos fueron atraídos por algo particular en la naturaleza y por la disposición de cierto elemento topográfico. Sin tener un conocimiento exacto de geología, había estado, desde el principio, interesado en los curiosos montículos y montes de la región. Había notado que estaban distribuidos azarosamente alrededor de la montaña Tempestad y eran menos numerosos en la planicie que cerca de la cima, donde la glaciación prehistórica había, sin duda, encontrado menor oposición a sus impactantes y fantásticos caprichos. A la luz de esa baja luna que proyectaba largas y extrañas sombras, me di cuenta de que los varios puntos y líneas del sistema de montículos tenían una peculiar relación con la cima de la montaña Tempestad. Esa montaña estaba, sin duda, en el centro desde el cual las líneas y los puntos irradiaban indefinida e irregularmente, como si la dañina mansión martense hubiera extendido sus visibles tentáculos de terror.
La idea de tales tentáculos me causó un inexplicable estremecimiento y me detuve a analizar la teoría de que los montículos eran un fenómeno glacial. Mientras más analizaba, menos lo creía, y en contra de mi mente recién iluminada empezaron a surgir grotescas y horribles analogías basadas en aspectos superficiales y en mi experiencia bajo la tierra. Antes de darme cuenta, me decía frenéticas e inconexas palabras a mí mismo. ¡Por Dios! ¡Madrigueras de topo! El maldito lugar debe estar lleno de túneles. ¿Cuántos serán? Esa noche en la mansión se llevaron a Bennett y a Toby primero, uno a cada lado de nosotros. Entonces empecé a cavar frenéticamente, temblando, pero casi con júbilo. Seguí cavando y al final gritando fuertemente con una especie de emoción fuera de lugar mientras encontraba un túnel o una madriguera justo como por la que me había arrastrado la otra noche demoníaca. Después de eso, recuerdo haber corrido, pala en mano, una carrera horrenda por las praderas marcadas por los montículos e iluminadas por la luna y a través de los enfermizos y escarpados abismos de los embrujados bosques que rodeaban la colina, saltando, gritando, jadeando hacia la terrible mansión de los Martense. Recuerdo cavar sin razón por todos lados del sótano, lleno de zarzas. Escarbaba para encontrar el corazón y el centro del maligno universo de montículos. Después recuerdo cómo reí cuando encontré el pasadizo, el hoyo en la base de la vieja chimenea donde las gruesas hierbas crecían y proyectaban extrañas sombras a la luz de la única vela que llevaba conmigo. No sabía qué era lo que quedaba todavía bajo esa colmena infernal, acechando y esperando a que el trueno lo despertara. 2 habían muerto, tal vez habían terminado, pero permanecía mi hirviente determinación por llegar al secreto más profundo del miedo, el cual creía una vez más era definido, material y orgánico. Mi especulación indecisa sobre si explorar solo el pasaje inmediatamente con mi linterna de bolsillo o tratar de juntar una banda de los ocupantes para la misión fue interrumpida después de un rato por una repentina corriente de viento que apagó la vela y me dejó en una completa negrura. La luna no brillaba más a través de las grietas y aperturas a mi alrededor y sobre mí. Con una sensación de funesta alarma, escuché el tronar de los relámpagos que se acercaban. Una confusión de ideas poseyó mi cerebro, provocando que fuera a tientas hasta la esquina más alejada del sótano. Mis ojos, sin embargo, nunca se separaron de la horrible abertura de la base de la chimenea, y empecé a ver destellos de los ladrillos que caían y de las insanas hierbas mientras leves destellos de relámpagos penetraban los bosques e iluminaban las grietas de la pared superior. Cada segundo me consumía una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué es lo que la tormenta llamaría si quedaba algo que llamar? Guiado por los destellos del relámpago, me coloqué atrás de una densa masa de vegetación, a través de la cual podía ver la abertura sin yo ser visto. Si el cielo es misericordioso, algún día borrará de mi conciencia lo que vi y me dejará vivir mis últimos años en paz. No puedo dormir por las noches y tengo que consumir opiáceos durante las tormentas eléctricas. La cosa vino abruptamente y sin anunciarse. Un demonio como rata escabulléndose desde profundidades remotas e inimaginables, jadeando y gruñendo sofocadamente. Entonces, desde la apertura debajo de la chimenea, salió una multitudinaria y leprosa vida, una despreciable marea de corrupción orgánica engendrada por la noche, más devastadoramente horrible que la más negra conjuración de la locura y la morbidez mortal. Hervía, surgía de la tierra y burbujeaba como la baba de una serpiente. Salía desde el agujero que se abría, esparciéndose como un contagio séptico, y manaba desde el sótano hasta cada punto de salida, fluyendo para dispersarse a través de la maldita medianoche del bosque y llevar la locura y la muerte. Dios sabe cuántos había. Deben haber sido miles. Ver un torrente de ellos bajo esos débiles e intermitentes relámpagos fue sobrecogedor. Cuando su número disminuyó lo suficiente como para verlos como organismos separados, observé que eran encogidos y deformes diablos peludos o simios, monstruosas y diabólicas criaturas de una tribu de monos. Estaban horriblemente silentes. Apenas se escuchó un quejido cuando uno de los últimos rezagados se volvió y, con la habilidad de la práctica, convirtió a uno de sus más débiles compañeros en comida. Otros mordieron lo que quedaba y comieron con babeante gusto. Entonces, a pesar de mi aturdimiento por el miedo y el desagrado, mi curiosidad mórbida triunfó, y mientras la última de las monstruosidades surgía solo desde ese punto subterráneo de pesadillas desconocidas, desenfundé mi pistola automática y le disparé bajo la cobertura del trueno.
chillantes, reptantes y torrenciales sombras de viscosa y roja locura, persiguiéndose unas a otras a través de interminables y ensangrentados corredores de un cielo púrpura y fulguroso, fantasmas sin sombra y caleidoscópicas mutaciones de una macabra escena recordada. Bosques de monstruosos y vastos robles con raíces como serpientes que se retuercen chupando innombrables jugos de una tierra infestada con millones de diablos caníbales, montículos como tentáculos que tocan núcleos subterráneos como pólipos de perversión, insanos relámpagos sobre malignos muros llenos de hiedra y demoníacas galerías llenas de hongosa vegetación. Gracias al cielo el instinto me guió, inconscientemente, a un lugar donde habitaba el hombre, la pacífica aldea que dormía bajo las tranquilas estrellas y los cielos que clareaban. En una semana me recuperé lo suficiente para mandar traer desde Albany a un grupo de hombres para dinamitar la mansión de los Martense y la cima completa de la montaña Tempestad, tapar todos los montículos y madrigueras que se pudrieran y descubrir y destruir algunos de los árboles enormes cuya existencia parecía un insulto a la cordura. Después de que cumplieron con ello pude dormir un poco, pero el verdadero descanso no llegará mientras recuerde el secreto innombrable del miedo acechante. El asunto me atormentará siempre, pues, ¿quién puede asegurar que la exterminación fue completa y que ese fenómeno análogo no existe en otra región del mundo? Que con mi conocimiento puedo pensar en las desconocidas cavernas de la tierra sin un miedo de pesadilla por las futuras posibilidades. Yo ya no puedo ver un pozo o la entrada del tren subterráneo sin temblar. ¿Por qué los doctores no me pueden dar algo que me haga dormir o que calme verdaderamente mi cerebro cuando relampaguea? Lo que vi bajo el brillo de mi linterna después de que le disparé al objeto indecible que se retorcía fue tan simple que casi un minuto transcurrió antes de que entendiera y entrara en delirio. El ser era nauseabundo. Una sucia y blancuzca cosa como gorila con filosos colmillos amarillos y apelmazado pelaje. Era el último producto de la degeneración mamífera, el temible resultado de la reproducción, multiplicación y dieta caníbal sobre y bajo el suelo, la personificación de todo el rugiente caos y el sonriente miedo que acecha bajo la lluvia. Me vio mientras moría, y sus ojos tenían la misma extraña cualidad que marcaba los ojos que me habían visto bajo tierra y que habían traído nebulosos recuerdos. Un ojo azul, otro café, eran los inconfundibles ojos de las viejas leyendas sobre los Martense, y en un desbordante cataclismo de horror inexplicable, supe en qué se había convertido la familia desaparecida, la estirpe de los Martense, terrible y enloquecida por los truenos.